¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy tenemos un día de caídas en el mercado con Bitcoin retrocediendo hasta los 107.000, Ethereum cayendo otra vez por debajo de los 2.800 y muchos altcoins presentando retrocesos importantes en sus precios, por lo que hoy toca analizar cómo está siendo esta caída, si está siendo impulsiva o correctiva y por tanto si está dando lugar a algunas oportunidades de inversión. Así que vídeo súper importante. Vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado en el día de hoy, y lo primero que vemos es que tenemos un día bastante negativo, con una caída casi del 2% en general en el mercado. Bitcoin cae exactamente este 2% hasta los $107.000 ahora mismo, mientras que Ethereum cae un poquito menos, un 1,5% hasta los 2.726, mientras que si bajamos un poquito más abajo vemos que prácticamente todas las altcoins caen un porcentaje mayor, entre un 3 y un 6%, como vemos aquí, incluso alguna que otra pues baja un poquito más, pero en general la caída en las altcoins es de entre un 3 y un 6% en el día de hoy, ¿vale? Entonces vamos a ir por partes, vamos a ir analizando primero Bitcoin, luego Ethereum y luego las altcoins, ¿vale? En cuanto a Bitcoin, lo más importante, lo que tenemos que ahora mismo tener muy en cuenta es el gráfico diario, ¿vale? Esto ya lo vengo comentando en alguno que otro vídeo, pero es muy importante que a corto o medio plazo, es decir, de aquí a que termine el mes de junio o incluso ya metiéndonos en julio, que no rompamos a la baja los $100.000, ¿vale? Este nivel es el límite para que sigamos manteniendo la estructura alcista, ¿vale? De momento, si aguantamos este nivel, perfectamente podemos lateralizar, formar un rango lateral y ya más adelante romper los máximos históricos. Pero es crucial que rompamos estos máximos históricos, los 112.000, antes de que rompamos a la baja los $100.000, ¿vale? Si rompemos al alza, mantenemos estructura alcista con máximos y mínimos crecientes tanto en diario como en semanal, pero en el caso de que no ocurra eso y que ocurra el escenario bajista de que rompamos a la baja estos 100.000, lo que ocurriría sería todo lo contrario, que sería que perderíamos la estructura alcista en gráfico diario y semanal y comenzaríamos un escenario bastante bajista en ambos. ¿Y por qué? Pues porque lo que está formando ahora mismo tanto en diario como en semanal, como vamos a ver ahora, primero en diario, es aquí una especie de doble techo en la zona de los 110.000, 111.000, que cuando ocurre esto, normalmente se toma el mínimo que hemos formado entre ambos techos como línea del cuello o neckline, que es la zona esta de los 100.000, y cuando se pierde este nivel, cuando vemos un movimiento como por ejemplo este rompiendo a la baja este nivel, ya aquí pues entramos en territorio bajista y se proyecta una caída por lo menos hasta los 90.000 o incluso los 85.000, ¿vale? ¿Qué ocurriría en un gráfico semanal si ocurre esto en gráfico diario? Pues que empezaríamos a repetir el patrón que vimos también en gráfico semanal durante el ciclo pasado, ¿vale? Durante el ciclo pasado tuvimos un primer impulso muy alcista hasta marzo de 2021 más o menos, caímos hasta los 30.000, volvimos a subir hasta noviembre del 21 hasta los $69.000 más o menos, y aquí empezamos a caer, empezamos un bear market formando esta especie de doble techo, ¿vale? Que sería en esta zona más o menos, ¿vale? Un doble techo en esta zona. ¿Qué pasa? Pues que ahora estamos formando un patrón bastante parecido. Hemos tenido una subida muy fuerte desde finales del 24 hasta, pues, vamos a decir, diciembre del mismo año, del 24, hemos formado aquí pues un primer techo, hemos caído hasta los 75.000, hemos vuelto a subir en estos últimos pues prácticamente 2 meses desde abril hasta los 112.000, y ojito porque si empezamos a ver este cambio de tendencia en diario, perdemos los 100.000 y empezamos a caer hasta los 90, incluso 85.000, lo que se está confirmando es pues el mismo movimiento que vimos aquí en noviembre y diciembre del año 2021, que es pues la formación de doble techo en gráfico semanal que anticipó el comienzo de un bear market, ¿vale? Entonces, ojito porque este es un escenario que yo personalmente no lo veo el más probable, sinceramente, pero que es un escenario que tenemos que tener en cuenta, porque si de repente empezamos a ver una bajada de Bitcoin por debajo de los 100.000 y ya pues se empieza a proyectar caídas por debajo de los 90.000, aquí sí que podemos entrar perfectamente en un bear market, y aquí pues obviamente esto ya es especular con cómo se movería el precio, pero ya obviamente tendríamos argumentos para estar mucho más bajistas que alcistas en ese tipo de escenario, ¿vale? Entonces, como digo, estos son los dos escenarios posibles, todo depende un poco del gráfico diario, y el gráfico diario depende de que aguante este nivel de los 100.000, porque en el caso, repito, de romperlo, nos proyecta una caída por debajo de los 90.000 en gráfico diario, y eso supone completar el patrón de doble techo también en gráfico semanal, ¿vale? Entonces, así está el panorama un poquito en Bitcoin. Sé que suena un poquito bajista, pero hoy lo que quería hacer era tocar el escenario bajista para que todo el mundo esté preparado,
Yo personalmente pienso que este escenario bajista no se va a dar, pienso que se va a dar el alcista, pienso que vamos a seguir pues siguiendo la liquidez global, que ahora vamos a poner otra vez la correlación que tiene con el M2, que si lo vemos aquí, pues vamos a ver que sigue manteniendo una correlación altísima con este gráfico. Y bueno, como veis aquí, pues básicamente está siguiendo a la perfección lo que hace este indicador, con siempre un adelanto o un retraso de Bitcoin de 10 semanas. Y como veis, la caída que hemos tenido en las últimas semanas también la habíamos visto en el M2, y lo que anticipa esta correlación es que podemos ver subidas muy por encima de los 112.000, que es la clave a superar para mantener la estructura alcista, e incluso nos puede ir a subidas por encima de los 120.000, 130.000, incluso llegando a los 140.000 de aquí a finales de verano, ¿vale? Entonces, obviamente esto es simplemente una correlación, pero de momento parece que Bitcoin se está moviendo más por la liquidez que por otra cosa. Parece que el ciclo de 4 años ya se está adaptando mucho más a este ciclo de liquidez global. Así que bueno, veremos también cómo afecta la semana que viene la reunión que tienen en el Banco Central de Japón, que parece que va a empezar a adoptar políticas monetarias expansivas, inyectando incluso más liquidez en el sistema. Veremos lo que hace la Fed también la semana que viene, aunque se da por hecho que no van a bajar tipos de interés. Pero bueno, yo creo que con toda esta narrativa a nivel macro veo complicado, la verdad, que entremos en un periodo bajista mucho más fuerte para Bitcoin, y que por tanto se cumpla esto que hemos comentado de doble techo en gráfico diario y también en gráfico semanal, ¿vale? Entonces, esto es lo que opino de Bitcoin. Yo sigo viendo el escenario más probable que subamos, pero hay que tener en cuenta siempre el escenario de invalidación, que sería romper los 100.000 para abajo, y ahí habría que adaptar el portafolio a pues las nuevas circunstancias del mercado en general, ¿vale? Entonces, comentado Bitcoin, vamos con Ethereum, porque si bien Bitcoin está un poquito más al límite, hay que decir que Ethereum está bastante alcista, ¿vale? Ya comentamos en los vídeos anteriores que la clave era romper la barrera de los 2.670 en gráfico diario, que no habíamos conseguido en los 3 intentos de mayo y ya comienzos de junio, esta barrera de los 2.670. Sobre todo el cerrar por encima de ese nivel en gráfico diario no lo habíamos conseguido. De hecho, habíamos cerrado justamente en ese nivel en los 3 intentos. Y bueno, lo que sí conseguimos otro día fue exactamente eso, fue cerrar hace 2 días, el martes, aquí justamente en los 2.800. Es verdad que hemos visto ayer un cierre diario pues en negativo, pero pues obviamente no ha sido tan grave, porque no ha sido tampoco una vela envolvente bajista que haya cerrado por debajo de los 2.670, para nada. Ha sido una vela normal de un poco de corrección. Hoy seguimos corrigiendo, pero si bajamos luego al gráfico de 4 horas, vemos que la corrección que estamos viendo, la caída es súper correctiva. No hay nada de impulso fuerte que nos indique un rechazo demasiado claro, y para mí, desde mi punto de vista personal, yo creo que esto es un retesteo de la zona de los 2.700, y que aquí vamos a recoger mucha liquidez alcista y vamos a iniciar un movimiento hasta los 3.000, incluso nos llevará a medio plazo hasta los 3.300, 3.400, ¿vale? Esto es mi opinión. Obviamente esto tiene un escenario de validación, que es que cierre un día, una vela diaria por debajo de esta línea azul, que sería volver al rango otra vez, que sería pues cerrar por debajo de los 2.670 en gráfico diario y confirmar que hemos bajado otra vez, es decir, cerrar y luego confirmar con el día siguiente también por debajo de este nivel. Pero hasta que no ocurre eso, yo la verdad es que veo Ethereum bastante alcista, y creo que el movimiento natural que debería hacer Ethereum después de retestear sería este movimiento hasta los $3.300, ¿vale? Eso es mi opinión, ¿vale? Y en lo que estoy centrando ahora mismo mi portafolio en base a este análisis, ¿vale? Entonces yo Ethereum lo sigo viendo bastante bien. Y luego el tema de las altcoins también, yo personalmente lo sigo viendo bastante bien. De hecho, están dando pues patrones aquí en los totals, en los gráficos de las altcoins, bastante interesantes, ¿vale? Vamos a comentarlos uno a uno, porque bueno, ya sabemos que el total 2 está claramente formando estructura alcista en gráfico diario, que tiene aquí pues 3 mínimos crecientes: el mínimo de los 833, el mínimo de los 992 y aquí el mínimo de los 1.1 trillones, ¿vale? Ahora obviamente está en una fase de consolidación y obviamente necesitamos romper los 1.3 para seguir subiendo y formar un nuevo máximo, pero desde mi punto de vista todavía, o sea, se está muy alcista. Y encima, si bajamos a 4 horas y marcamos un poco este canal bajista en el que hemos estado desde prácticamente la última semana de mayo hasta la segunda semana de junio, vemos que este canal bajista, que lo rompimos aquí hace pues cuestión de 4 días a comienzos de semana, ya hemos visto que se ha roto, hemos pegado una subida aquí, hemos superado el mínimo de la semana anterior, del martes anterior, y por tanto lo que ahora mismo estamos haciendo parece ser es un retesteo de este último mínimo
o sea, de este último máximo, perdón, que ya lo hemos roto. Entonces el movimiento natural sería coger aquí la liquidez y pues buscar un siguiente movimiento alcista. Exactamente lo mismo estamos viendo en el Total 3 y en el Others, que si nos fijamos aquí, la tendencia bajista en 4 horas ya la rompimos aquí con este movimiento del fin de semana y sobre todo de comienzos de esta semana, y ahora lo que estamos haciendo también es un retesteo del último máximo que hemos roto con ese movimiento, y también lo normal sería ver aquí un rechazo de este nivel, un rebote e ir a buscar pues niveles bastante más altos. En el Others exactamente la misma situación, ¿vale? Si nos fijamos aquí también en 4 horas, la tendencia bajista que estábamos dibujando pues ya la rompimos durante el fin de semana. Este es el último máximo que dejamos aquí, ¿vale? Que es en el nivel de los 253. Entonces el movimiento natural después de esta corrección de hoy pues sería coger liquidez y buscar pues un nuevo máximo habiendo formado este nuevo mínimo creciente en 4 horas. Entonces yo a corto plazo la verdad es que estoy alcista con las altcoins. Creo que este retroceso de los últimos 2-3 días es incluso una buena oportunidad para algunas monedas, y de hecho vamos a ver algunas, si creéis, que estoy observando para hacer incluso trades a corto plazo. Por ejemplo, Pepe, que tiene una estructura bastante alcista en diario. Tiene claramente aquí en marzo pues un doble suelo, ha salido al alza, ha empezado a formar máximo creciente, mínimo creciente, un máximo muy creciente. Hemos formado aquí un nuevo mínimo creciente el 4 de junio en torno a los 0.40850 y entonces pues bueno, ha recuperado otra vez este nivel, está retesteando aquí y creo que es un muy buen setup con una muy buena invalidación por debajo de este mínimo en diario para ir a buscar estos últimos máximos por lo menos. Entonces es una, por ejemplo, que estoy usando para hacer con el grupo privado algún trade a corto plazo. Otra que me gusta bastante es SEI, también con una clara estructura alcista en gráfico diario con mínimos crecientes, y también que podemos buscar un trade buscando estos últimos máximos o incluso niveles un poquito más conservadores con una invalidación clara por debajo de este último mínimo que, oye, si lo pierde pues lo ha perdido y se invalida la tesis de inversión, pero pues el beneficio-riesgo es de más de 3-1, entonces pues compensa muchas de estas ocasiones pues buscar ese tipo de oportunidades porque la probabilidad es alta de que ocurra, y aún así si nos equivocamos estamos solamente perdiendo pues menos de un tercio de lo que ganaríamos si sale bien esta operación. Entonces son escenarios que pues tenemos que jugar con la probabilidad y saber que no siempre vamos a acertar, pero solamente con que estemos en lo cierto la mitad de las veces que pues operamos, pues al final con este tipo de beneficios de ratios, beneficio-riesgo tan altos de más de 2-1, 3-1, pues al final es que a la larga acaba siendo muy rentable. Y otra que estamos mirando también es Render, que también tiene una situación pues parecida, un doble suelo aquí muy parecido al de Pepe, por ejemplo, una salida aquí a buscar un nuevo máximo en los 5.5, superando toda esta zona de los 4.14, que ahora es la zona que está retesteando, y bueno, también estamos formando aquí un nuevo mínimo creciente en torno a los 3.4, hemos salido al alza. Con esta corrección podemos buscar una entrada por aquí buscando pues una subida hasta los máximos anteriores, que sería una subida del 40%, con un stop loss muy claro por debajo del último mínimo, que es la zona de invalidación, y nos da un ratio beneficio-riesgo pues cercano incluso al 4, ¿vale? Entonces son oportunidades que obviamente no siempre salen, pero que a veces se presentan, y pues al final si las sabes identificar este tipo de setups alcistas con ratios de beneficio-riesgo muy altos, al final es que acaba siendo rentable porque en muchas ocasiones se cumplen, y aunque falles en algunas, como los beneficios-riesgos pues son tan altos, pues al final es que acaba siendo rentable sí o sí. Entonces estas son 3 operaciones que estamos viendo en el grupo privado para abrir. Estamos esperando a ver cómo reaccionan en estas zonas. Si vemos un pequeño rebote, aquí es donde vamos a entrar, porque ahí se confirma un poco la tesis y que el mercado lo está viendo también, y ahí es donde entraremos y buscaremos esas entradas a corto plazo, ¿vale? Entonces nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dejarme un like y no olvidéis que mañana es Altcoins Friday. Volvemos a analizar las altcoins que queráis, así que si tenéis alguna en específico, dejadme en los comentarios o escribidme por privado a través de la comunidad gratuita de WhatsApp, a la que repito que os podéis unir haciendo clic en el segundo enlace que veréis en la descripción. Y nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Que tengáis un muy buen jueves y os mando un fuerte abrazo para todos.